Bueno, Melissa, muchas gracias por esta charla, por esta entrevista. Gracias La por idea un invitarme. poco es, cerrando ya la Semana Mundial de la Lactancia, Sí. nos parecía interesante, importante como poder abordar algunas preguntas que tal vez, tenemos desconocimiento o nos falta un poco de información. Y al ser un sindicato estatal nos parecía importante esto, ¿no? Como abordarlo ya desde un lugar de lactancia, trabajo y todo lo que pasa en ese vínculo. Perfecto. Y tal vez para arrancar esto que pasa al inicio, ¿no? Del término de la licencia y comenzar el trabajo, que es algo que no es fácil, porque suele ser cuando nuestros bebés tienen 2, 3 meses, claro. Y la dependencia emocional y física es muy fuerte todavía, la lactancia es exclusiva, entonces, bueno, ¿qué hacer en esos momentos? No sé si hay algún consejo o hay alguna herramienta que vos tengas para ese momento tan bisagra, ¿no? Bueno, empezar porque las licencias son tristísimas, o sea, ya de por sí ahí hay un marco legal que no nos acompaña. Sí. No sé si hay una mejor manera de volver al trabajo remunerado. Me parece que cada una hace lo que puede con las herramientas que tiene. Quizás trabajar ahí en lo que es la red de sostén, ¿no? Digo, como Tal cual. Compañeros, compañeras que estén en casa, amigos, amigas, la tribu, la famosa tribu, ¿no? Que se habla mucho ahora, ¿no? Esto de poder compartir con amigos, con personas que estén transitando la misma situación, ¿no? Y que nos puedan entender, porque la verdad es que es muy difícil dejar a tu bebé tan pequeñito, tan pequeñita, por más que haya un deseo, ¿no? Incluso de volver a tu trabajo remunerado, porque es un espacio que te gusta, una conquista, un lugar que quizás costó mucho para conseguir, pero la verdad es que a los 2 o 3 meses, que es cuando se terminan las licencias, todavía esa diada necesita de mucho contacto y de mucho sostén. Tal cual. Y para la lactancia principalmente, ¿no? Porque esto es algo que quizás se desconoce mucho, pero se necesita todavía mucha de esa simbiosis que hay ahí, ¿no? Digo, como para que esa producción se mantenga y se sostenga, tiene que haber una demanda continua y seguida, ¿no? Digo, claro. Ese bebé tiene que ir y tomar seguido. Y eso, la verdad es que al ausentarse varias horas por esa vuelta al trabajo remunerado, quizás muy pronto, se puede empezar a complicar. Entonces, nada, uno hace lo que puede. Sí, total. Y aparte hay una situación que es que también en general los espacios de trabajo no nos suelen dar la bienvenida en términos edilicios, porque no todos los organismos tienen espacios de lactancia, sí. Porque no siempre se respeta la reducción horaria. Totalmente. Y porque no siempre se respeta también los tiempos que cada extracción también necesita. Sí, ¿no? Yo Entonces, creo que hay mucho desconocimiento de esto. Por un lado, de la fisiología de la lactancia, entender que ese pecho tiene que ser drenado cada 2, 3 horas. Claro. O sea, vienen con un ritmo de tomas. Los bebés toman muy seguido, mucho sí, más sobre todo los primeros 2, 3 mucho más meses, de lo que uno obvio, creería, sí. ¿no? Digo, como a veces está instalado esto de que los bebés toman cada 3, 4 horas y la realidad es que no, porque para los bebés el pecho no es solo la leche, ¿no? Es como todo lo que implica ese cuidado, sostén, seguridad, lo mismo que tuvieron en la gestación, que ahora lo tienen por fuera. Entonces van muy seguido al pecho. Y el cuerpo materno, paterno, sigue siendo ese lugar de sostén. Entonces, bueno, hay mucho desconocimiento de cómo funciona la fisiología de la lactancia. Entonces, entender que para esa persona es necesario también remover y hacer extracciones de leche seguido. No solo porque quizás está guardando esa leche para poder dársela al otro día a su bebé, sino que para esa glándula es necesario que siga habiendo ese estímulo para sostener la producción, pero también porque si no se puede congestionar, pueden haber muchas complicaciones, puede haber mastitis, infección, ¿no? Claro. Claro, puede haber abscesos, puede haber obstrucciones de conducto, entonces es importante que haya esa regularidad en las extracciones. Y la realidad es que no todas las instituciones, los organismos, los sectores privados cuentan con lactarios. Igual no hace falta que sea una superestructura, con contar con un pequeño espacio donde haya intimidad, donde pueda haber un silloncito, claro. Una silla cómoda, una mesita para apoyar, un acceso enchufe, a agua, ¿no? También como acceso para limpiar. a agua, totalmente, donde pueda haber intimidad, ¿no? Pensemos que es un acto
dentro de lo que es nuestra sexualidad, entonces también, ¿no? Como poder contar con cierta intimidad, donde no haya gente que esté pasando, donde no esté un teléfono sonando y venga alguien. Sí, pero a pesar de esto, la mayoría de las personas que estamos en esa situación o que estuvimos en esa situación, terminamos sacándonos leche en un baño compartido, arriba de un inodoro. Totalmente. Y también guardando, ¿no? la leche en heladeras también compartidas, donde se guardan alimentos y se guardan otras bebidas, qué sé yo. ¿Hay alguna cuestión ahí que haya que tener en cuenta con el tema de la higiene o no necesita un cuidado especial? No, es importante saber que no hay que guardar la leche en la puerta, porque es el lugar donde más se pierde el frío, ¿no? Lo ideal es como estantes superiores y más al fondo de la heladera. Quizás se puede destinar o un estante para eso, depende de la cantidad de personas que estén haciendo extracciones, o quizás en algún tupper como más grandecito que se pueda guardar ahí, como para que no esté hermético con otras cosas. Pero bueno, lo importante es la higiene también al momento de la extracción, esa conservación de la leche en cuanto a las temperaturas, ¿no? Que no esté mucho fuera, en lo que es temperatura ambiente. Y después depende también el tiempo de traslado que esa leche vaya a tener entre cuando sale de acá del trabajo hasta llegar a su casa, ¿no? A veces se pueden usar, si no, las conservadoras esas chiquititas con pads de hielo como para acompañar eso. Pero no es que tampoco necesita una extrema rigurosidad, ¿no? Digo, una vez que está ahí cerrada o en el frasquito o en las bolsitas, está bien. Digo, como... Se puede conservar bien. Sí. ¿Y por qué crees que, terminamos como naturalizando, ¿no? estas cuestiones? ¿Por qué no se le da la importancia que tiene, no solamente los espacios de lactancia, sino esto que hablábamos recién, ¿no? Los tiempos, el respeto, la intimidad? Creo que porque en general están muy invisibilizadas las tareas de cuidado, ¿no? Digo, primero que suelen estar realizadas por las mujeres, como el mayor grupo, a las que no se nos paga por esto, ¿no? Por cuidar a nuestros hijos. Claro. Entonces hay como una cuestión medio como de que no se visibiliza lo importante y lo duro que es cuidar y mantener una lactancia, ya sea igual con alimentación artificial, digo, como esto, sostener una vida tan pequeñita, es un montón, psíquicamente, emocionalmente, corporalmente, y hay mucho de esto que no se sabe, o simplemente como que está todo muy tapado ahí abajo de la alfombra, ¿no? Digo, como recién en los últimos años se empieza a hablar un poco más. Sí, hubo un pequeño cambio cultural. Un pequeño cambio, sí. Quizás ahora incluso se fue para el otro lado, ¿no? Como que ahora es todo la maternidad al lado B, como que se fuese todo tremendo. Como que hay ahí un intermedio. Y... Bueno, pasa siempre, ¿no? Que después de un tiempo hay que encontrar el equilibrio. Igual yo creo que no es que es de por sí tan dura la tarea de cuidado, sino que es por el contexto en el que vivimos, ¿no? Es esto, como socialmente los niños y las niñas molestan, los bebés que lloran molestan. Digo, por un lado tenés una sociedad que... Las madres puérperas molestan. Las madres puérperas molestamos, ¿viste? Es como... Pero digo, por un lado tenés una sociedad que te dice, tenés que tener hijos. Y trabajar. Y trabajar. Por fuera de tu casa. Y estar como 10 en todo, ¿no? Como que tenés que cumplir un montón de checks como de roles y de tareas y estereotipos. Pero después es esto, es como toda esa otra parte que está después de la gestación, ¿no? El puerperio, el cuidado de esos bebés pequeñitos, que es durante un montón de tiempo. No es que con 2-3 meses alcanza, o sea, los niños y las niñas necesitan, son súper dependientes, pero desde un lugar sano, ¿no? Como se cree a veces, no, bueno, si le haces mucho upa, si llora y se va a volver dependiente de vos, o si le das mucho la teta es porque va a ser súper dependiente. Nos necesitan, somos mamíferos que necesitamos de ese contacto durante mucho más tiempo del que se cree. Y aparte las personas humanas nacemos muy inmaduras, muy inmaduras, en comparación con otros animales. Y si pensás eso, una jirafa apenas nace ya puede caminar. Se va a caminar, sí. Nosotros necesitamos sostén mucho más tiempo. Y somos seres interdependientes, necesitamos de otro. No es que podemos rápidamente como ser autónomos y resolvernos solos. Hay políticas públicas, pero ¿qué pensás de esto que estamos como hablando, ¿no? Y esto que también estábamos diciendo, o vos estabas diciendo, todo lo que falta. ¿Qué falta? Digamos, que a partir del Estado, ¿no? Como un Estado contenedor también, ¿qué políticas públicas hay que tal vez existen, pero están a medias, o, no sé, otras que estén faltando que vos creas que son necesarias? Bueno, en Argentina, como siempre, tenemos mucha como buena legislatura, digo, bueno, las leyes
pero después hay como una pata ahí en donde cuesta que se apliquen o cuesta que se reglamenten o no se les asigna presupuesto, como que hay ahí un vacío, ¿no? Como que tenemos buena legislación en lo que es accesos a derechos y después es como... Pero que se cumplen a medias, claro. Se cumplen a medias, está la ley de promoción y concientización de lactancia materna desde el 2013, se reglamentó recién en el 2015, pero incluso así no se cumple del todo, o sea, el Estado debería proveer de espacios de lactarios y de formación para profesionales de la salud, donde ahí hay un agujero bastante importante, porque en general los profesionales de la salud que acompañan todos estos procesos no tienen tanta formación en lactancia, principalmente los pediatras y las pediatras, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un agujero y debería ser cubierto por el Estado esto, porque la lactancia es un derecho. Más allá después del deseo de cada mujer o cada hombre, si quiere como amamantar o no, es un derecho para esos bebés. Y eso debería estar cubierto, y no está. Claro. Y la verdad que ahora estamos en un contexto un poco más complicado todavía, pero... Sí, o tal vez pensando en esto, ¿no? ¿Qué otras políticas públicas faltan? Por ejemplo, en espacios de trabajo, tener jardines maternos parentales. Totalmente. O en el edificio o cerca. Totalmente. Como para también que esto que vos para decías que sea al mucho principio, más ¿no? amena la vuelta al trabajo remunerado. Y que no sea imposible esa logística de dónde dejo a mi bebé y que uno tiene que empezar como esto, como a hacer una transición de, bueno, la plata que gano termina siendo para una niñera o tener que empezar a buscar ahí entre la familia a ver quién te puede dar una mano, ¿no? Digo, las licencias deberían ser más extensas para poder como acompañar por lo menos ese primer año de una mejor manera. Y hasta los 6 meses la lactancia es exclusiva y después ya empieza la alimentación complementaria. Entonces también ahí después de los 6 meses hay como... Claro, se abre también, sí, ¿no? se abren otras como opciones. Entonces la vuelta podría ser un poquito más amena. Pero falta de decisión política y también esto, son temas que no se visibilizan, como que no están en la agenda. Y es difícil, muy difícil. No, hubo una intención con la ley de cuidados, pero bueno, quedó como cajoneada y en este momento, en este contexto no creo la ley de puericultoras, nosotras no tenemos matrícula, ya es la tercera vez que se presentó una ley en diputados y queda ahí. Para poder regularizar nuestro trabajo, para que podamos estar en más espacios de laburo, para poder tener matrícula y que nos puedan contratar como puericultoras. Las que están en hospitales o en servicios privados las contratan como con otras categorías. Más administrativas, más administrativo, auxiliar de enfermería. Y eso también es parte de la profesionalización de nuestro laburo, también hace a mejorar esta situación. Sí, totalmente. Bueno, tal vez ahora pasando ya a otro plano que no es el estrictamente laboral, pero que sí tiene que ver con las políticas que nosotras llevamos adelante desde ATE Capital y desde la Secretaría de Género y Diversidad Sexual, que están más relacionadas a la diversidad sexual, ¿no? Y por ejemplo, nos han hecho preguntas algunas compañeras sobre, por ejemplo, parejas de lesbianas, donde la persona que no gestó tiene intención de amamantar, ¿no? ¿Cómo se prepara o cómo se estimula a esa persona para lograr, ¿no? la lactancia? Bueno, eso es en un una proceso persona que no gestó. De inducción. Claro. Y tiene como una parte primero hormonal, en donde hay que hacer como una simulación de esa gestación, ¿no? Como con estrógenos, con progesterona, como para ir aclimatando ahí ese cuerpo. Lo ideal es arrancar varios meses antes de la llegada del bebé, como para darse tiempo, porque es un proceso difícil, largo, que puede resultar exitoso o no, pero si hay deseo, siempre se puede intentar. Después también se puede acompañar de forma mecánica con extracciones, ya sea extracción manual o extracción con un extractor mecánico. O sea, estimulando a la mama, estimulando la mama, la glándula. Y después, una vez que llega el bebé, también ahí se puede como hacer un estímulo doble, o sea, con bebé, succionando, pero si quizás la cantidad de leche que se logró no es la suficiente, que a veces pasa porque lleva tiempo este proceso, se puede usar un relactador, que es, se utiliza como una botellita que se cuelga y con una sonda se adhiere al pecho. Entonces, si la producción de leche no llegase a ser la suficiente para ese bebé, se puede complementar con leche de fórmula y entonces bebé recibe la cantidad de leche que necesita, pero a la vez va haciendo un estímulo en esa mama para obtener mayor producción.
Pero sí, son procesos que se pueden hacer. Como siempre, bueno, hay que ver cómo responde el cuerpo, cómo responde la glándula, qué pasa con el bebé, si se copa quizás en ese proceso en donde quizás la producción no es la suficiente, o a veces sí, digo, como que hay un montón de casos en donde se da rápidamente y va y alcanza y está súper bien. O también, bueno, después se pueden como complementar entre las dos, dar un poco y un poco, o a veces la que gestó no quiere amamantar y entonces puede amamantar su pareja. Digo, hay como varias opciones, pero el proceso de inducción más o menos lleva como esos pasos, sí. Y después, pensando, digo, porque esto puede ser tanto para varones trans o personas no binarias, y también para mujeres cis que tuvieron que atravesar una mastectomía, por ejemplo. Total. ¿No? Y los varones trans y las personas no binarias ya es más para hacer una masculinización del tórax. ¿Cómo es la lactancia? Bueno, en esos casos. En esos casos también, o sea, siempre queda algo de glándula, por más que haya una cirugía de tórax, digo, como no es que se vacía completamente. Como decía antes, mientras haya deseo, se puede intentar, ¿no? Sí. En esos casos también hay que ver, bueno, si hubo tratamiento con testosterona, que seguramente se suspende para la gestación, hay que ver qué pasa en ese post, ¿no? Como en ese puerperio. Claro. Digo, a ver qué pasa con ese varón, cómo siente ahí su cuerpo, ¿no? Digo, hay que ver, se puede hacer un proceso de estímulo con hormonas para trabajar ahí esa glándula, hay que ver cómo responde, digo, no con el estímulo, porque bueno, a veces uno tiene una expectativa, pero después hay que ver qué es lo que pasa con esa sensación real en el cuerpo, puede haber disforia de género, digo, como esta sensación de quizás, no sé si hubo algún tipo de trabajo con hormonas previo de testosterona y entonces quizás ahora la glándula crece y puede generar algún tipo de malestar, de sensibilidad, o si hubo algún tipo de vendaje, eso también puede como generar algún tipo como de desafío en cuanto a la glándula, en cuanto a su evolución y para la producción de leche, pero también para la persona, ¿no? Con su propio cuerpo, ver qué es lo que pasa ahí. A priori, como te decía, si hay deseo se puede intentar. O sea, si hubo una gestación, hay un estímulo propio de las hormonas y esa glándula fue recibiendo estímulo, hay que ver qué tanto de esa glándula se activa con todo esto y si alcanza, o sea, cómo fue también si hubo una mastectomía o una cirugía de tórax, cómo fue esa cirugía, ¿no? Digo, si hubo remoción de pezón y areola, si hubo relocalización de eso, por dónde fue la cirugía, porque quizás ahí se tocaron mucho los conductos, se modificó mucho la estructura de esa glándula y entonces es más difícil o más desafiante. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, también cuánto tiempo pasó entre la cirugía y la gestación y el periodo de amamantamiento. Mientras más tiempo pase, más tiempo hay para que se recanalicen algunos conductos. Bueno, pero lo importante es que si hay deseo, se puede intentar entendiendo esto, que es un proceso en el que hay que tener expectativas bajas, como puede ser largo, puede ser exitoso, puede ser angustiante, claro. Pero bueno, cualquier gota de leche que se pueda producir sirve, ¿no? Digo, como suma, ayuda al proceso. Después quizás eso, no alcanza con la producción de esa glándula y se puede complementar, se puede probar esto con relactador y entonces toda la parte de succión y de contacto y de estímulo sí está, pero bueno, quizás no alcanza con la producción de leche, entonces se puede complementar o bueno, se hace una lactancia mixta, digo, como que hay opciones, ¿sí? Bueno. Che, y después ya para ir como terminando, y esto ya es un pantallazo más general, si se quiere, que son preguntas que sí nos hicieron para que te traslademos a vos. ¿Qué es la crisis de lactancia? Bueno, es un concepto que en el último tiempo se está como revisando. O sea, se hablaba de crisis de lactancia hace unos años, después se empezó a hablar de brotes de crecimiento. Es como hay ciertos momentos en donde se pueden evidenciar quizás algunas modificaciones en las dinámicas de toma de los bebés, ¿no? Se habla de que a los 15, 20 días, a los 25, a los 3 meses, se dan algunas modificaciones, esto no sé, bebés más irritables al pecho, bebés que entran y salen, que lloran, que están como peleándose con el pecho. Pero bueno, que les cuesta enganchar, ¿no? No tanto que les cuesta enganchar, como que venían tomando bien y de golpe como que uno dice como, ¿qué pasa con esto? Como que hay algo raro en la toma, ¿no? Como que esto, bebés que entran, que salen, que se retuercen, que se ponen como molestos.
pero en el último tiempo se está como revisando ese concepto. O sea, el de crisis de lactancia ya no se usa tanto, se habla más de brotes de crecimiento, como que la poca evidencia que hay, porque la verdad es que no hay tantos estudios con respecto a esto, en general con la lactancia, pero en esto particular, dicen que hay algunas modificaciones o en la composición de la leche o que son momentos en donde los bebés necesitan como que la producción aumente, como que haga un poquito una escalada, entonces ese comportamiento como raro o distinto ayudaría a que esa producción modifique. Pero la realidad es esto, que en el último tiempo se está revisando un poco ese concepto, porque a veces quizás son otras cuestiones que están como por debajo de ese malestar de los bebés, no sé, el reflujo, una eyección abrupta de leche. Hay bebés que tienen tortícolis o alguna molestia en el cuerpo, uno no se da cuenta porque, bueno, están durante muchos meses todos así y después quizás eso, los vas a poner en un pecho para un lado y están súper molestos y están súper incómodos y ahora se está tratando como de acompañar mucho con osteopatía, como con otras terapias para ver qué otras cuestiones pueden estar afectando a los bebés que no necesariamente es algo de la producción de leche, ¿no? Claro. Y así que es un concepto que se está revisando. Buenísimo. Y esto es algo que vos decías al principio, pero que bueno, muchas veces quienes estamos como por fuera de esa nueva familia no sabemos qué hacer. ¿Cómo colaboramos para una buena lactancia? No sé, familiares, amigos, inclusive compañeros de oficina, ¿no? ¿Cómo colaboramos? Ya teniendo esa duda, ya es un montón, digo, como pensando, ¿no? En lo que quizás una compañera o un compañero necesitaría. Preguntarle en principio, ¿no? Bueno, ¿qué estás necesitando? No todas necesitamos lo mismo. Claro. Quizás alguien necesita que lo ayuden con unos trámites, que paguen cosas, que le limpien la casa, que le traigan comida. Ese diría que es para todas y todos. Como que el primer tiempo como una no puede... Y que dure. Mucho, que dure, ¿no? Como comidita para el freezer es clave. Prestarse, ¿no? Para ser oído a veces. Quizás una mamá puérpera no necesita mucho más que alguien esté ahí cebándole un mate. Sí, aunque sea un poco de catarsis y hablar. Exacto. Como que a veces uno piensa, bueno, necesito como ir y llevarme al bebé y que esa mamá esté sola o que tenga tiempo para ella. Y quizás en el primer tiempo una no quiere eso, sino que necesita poder justamente desentenderse de todo lo otro de nuestra vida adulta, de los cuidados diarios de la casa, si hay otros hijos o hijas mayores también que puedan ocuparse de ellos, ¿no? Que los lleven una vuelta a la plaza. Sí. Esto, y después las tareas como diarias de la casa, como está bueno en el primer tiempo poder desentenderse de todas esas cuestiones, porque una tiene como que abocarse un poco más a ese bebito recién nacido. Sí, obvio. Pero esto, como preguntar mucho, tener mucha empatía, saber escuchar, como tener ahí una escucha más activa, ¿no? Digo, a veces uno como que quiere pasar sus consejos si ya tiene experiencias de la paternidad, pero bueno, cada uno está haciendo ahí su historia y está bueno a veces como simplemente eso, como estar en presencia. Claro, tal cual. Y acá en lo que es ámbito laboral, bueno, también una poder como compartir lo que le está pasando, ¿no? Digo, en estas vueltas al laburo remunerado, quizás esto, como compartir la angustia, la ambigüedad que implica volver a un espacio que te gusta, que disfrutás, pero a la vez estás dejando a tu bebé tan pequeñito al cuidado de otro y genera como esa ambigüedad y esa montaña de emociones. En la vorágine en la que vivimos y trabajamos, sí, total. A veces es difícil, ¿no? Como generar esa empatía. Total, pero bueno, intentar ahí de comunicar un poco qué es lo que le está pasando. ¿En todos los hospitales públicos y privados hay puericultoras? No, lamentablemente ¿Cómo sabemos? Me encantaría. ¿Dónde están? No, la realidad es como que no hay un registro, no es algo que esté como muy público, como que una vez que estás ahí te vas a enterar si hay pueri o no, en qué horario funcionan, no están todos los días, en los fines de semana también es difícil que estén. Yo hice pasantías en el Hospital Fernández y ahí, por ejemplo, sí hay un re buen equipo. Mirá. Pero la verdad es que no hay en todos los hospitales públicos. Muchas veces terminan siendo las enfermeras las que colaboran como en esa... Ascendé. Pero la realidad es que no. Me encantaría decirte que sí. No, pero bueno, está bien saberlo para, en todo caso, ir averiguando antes. Sí, es que bueno, es parte también de esto que decíamos antes, ¿no? Como es un derecho y estaría bueno que todas las personas que quieran amamantar puedan acceder a este acompañamiento, a la información, pero
estamos un poquito lejos todavía. Sí. Che, y bueno, ya la última para cerrar, ¿no? Vos decís que dar la teta no es individual, que es un acto colectivo, ¿no? Y me gustaría una reflexión tuya en términos de esto, los feminismos nos acercaron a una maternidad deseada y no impuesta, y también a esto de el disfrute y el goce cuando una elige amamantar, ¿no? Sí. Que es algo que culturalmente siempre tuvimos como medio o escondido bajo de la alfombra. Total. O prohibido directamente, sí. ¿no? Bueno, esto, que sí. Tal vez esto de que la cultura a veces tarda en avanzar, pero de alguna manera algunos pasitos hemos dado, no sé si vos coincidís Total. con sí, esto. Sí, coincido plenamente, o sea, definitivamente la lactancia no es algo individual, o sea, no depende solo de la persona que quiera amamantar, ni el éxito ni el fracaso de eso, ¿no? Pero digo, como todo el proceso no depende solo de esa mamá o de ese varón trans que quiera amamantar. Definitivamente es colectivo porque necesitamos del entorno, ¿no? Del entorno más cercano, que es nuestra familia, amigues, necesitamos de los profesionales de salud, de ese sistema de salud que tiene que acompañar, que tiene que estar actualizado, informado, necesitamos de políticas públicas que acompañen todo este proceso y necesitamos de una mirada de toda la sociedad, o sea, estamos criando los hijos y las hijas claro. del futuro de toda nuestra sociedad. Y no puede pasar por una decisión o por un deseo solo personal, individual. Es de verdad algo más colectivo, entre todos y todas. Y para mí, definitivamente, tiene que ir acompañado de deseo, de goce, de disfrute, si no es insostenible en el tiempo. Sí. La entrega es absoluta, incluso teniendo información, incluso teniendo deseo, es agotador amamantar y dar la teta. Entonces, para mí está buenísimo esto, que en los últimos años se empezó a hablar mucho más desde este lado, ¿no? Sí. No esta cosa más sacrificada y en donde, bueno, tengo que dar la teta, ¿no? Estas historias de madres que... Mi mamá, por ejemplo, dice, sí, yo te di la teta, me encantó, pero me salía sangre y hasta los 6 meses fue así, como, no está claro. Bien eso, como... No hacía falta. No hacía falta, ¿no? Pero bueno, había mucha falta de información, veníamos también de varias generaciones en donde estuvo muy impuesta la leche de fórmula, donde se pensaba que incluso eran lo mismo, ¿no? Digo, claro. Como, incluso al día de hoy a veces se habla como si fuese lo mismo, se sabe que no, pero también el feminismo nos viene como permitiendo, ¿no? Esto de... ponernos los límites con nuestro cuerpo, como en el sentido de qué quiero hacer, qué no quiero hacer, hasta dónde me gusta poner el cuerpo y hasta dónde no, y eso está buenísimo, porque también nos permite tener una maternidad mucho más disfrutable, más plena. Así que bienvenido sea. Bueno, muchas gracias. Un placer.